Don Draeger fue el artista marcial y erudito más influyente del siglo XX. Sus más de 20 libros, su ayuda tanto occidentales como orientales para que puedan crecer, y su larga lista de logros respaldan este argumento. Figura clave para legitimar las artes marciales como campo de estudio e investigación, fue un puente fundamental entre las tradiciones orientales y el mundo occidental. Hoy te cuento su historia. Sería interesante que antes que hablemos de la obra de Don Draeger, analicemos su propia trayectoria marcial. Historiador e investigador, Don Draeger fue ampliamente considerado como la máxima autoridad en muchas artes marciales asiáticas. Es quizás una de las figuras más importantes en el desarrollo de las artes marciales orientales en Occidente. Desgraciadamente, muchos practicantes de hoy desconocen su influencia en pioneros como Henry Pli y Masatoshi Nakayama. Investigó y escribió libros sobre diversas disciplinas que sirvieron de introducción a la cultura occidental. De hecho, su libro Comprehensive Asian Fighting Arts sigue siendo muy popular. Donald Frederick Draeger nació el 15 de abril de 1922 en Wisconsin. Se inició en Yosin-ryu Jujutsu de niño, pero pasó al Judo Kodokan alcanzando el cuarto Dan en 1948 a la edad de 26 años. Pero mientras tanto, ingresó en el Cuerpo Marines de los Estados Unidos, donde sirvió desde 1943 a 1956. Su primera unidad, el Batallón de Señales, participó en la batalla de Iwo Jima. Por agosto de 1945, fue enviado al norte de China para aceptar la rendición de las tropas japonesas estacionadas ahí, y desde octubre de 1945 hasta febrero del año siguiente, sirvió en Tianjin, China. Y de 1946 al 51 sirvió en varios puestos en los Estados Unidos, y en ese mismo año 51 fue enviado a la guerra en Corea. A su regreso a Estados Unidos, permaneció en el Cuerpo Marines hasta 1956, donde alcanzó el rango de mayor. Posteriormente, se trasladó a Japón, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1982. Por 1953, para la comunidad de artes marciales, era considerado el occidental de mayor rango en judo. Su cuarto dan fue su pasaporte a la sección de extranjeros del Kodokan, donde entrenó con algunos de los grandes de la época, como Masahiko Kimura, Kyusu Mifune, Shizuya Sato y Kazuo Ito. Y aunque su grado era bajo en aquel entonces para los estándares japoneses, su interés por el judo y su destreza lo hicieron destacar rápidamente en el Kodokan, mientras que su experiencia en halterofilia le permitió convertirse en el primer entrenador sistemático de pesas en la principal institución del judo. De hecho, entrenó a muchos jóvenes judokas japoneses, pero su historia de éxito más famosa fue la de Isao Inokuma. La instrucción de Draeger lo ayudó a subir 73 kilos a 86 y vencer en el Campeonato Nacional de Japón de 1963, los Juegos Olímpicos de 1964 y el Campeonato Mundial de 1965. En cuanto al mismo, su aptitud fue suficiente para convertirlo en uno de los dos occidentales que demostraron en Nage no Kata del judo en el Campeonato de Japón de 1961 y el primer no japonés en competir en el torneo de judo de poseedores de alto dan de todo Japón. El entrenamiento y la instrucción no fueron las únicas áreas del judo donde Draeger realmente brilló. De hecho, antes de irse a Japón, fue uno de los fundadores del primer organismo nacional de judo de los Estados Unidos, la Asociación Amateur. Incluso ayudó a establecer la Federación de Cinturones Negros, más tarde denominada Federación de los Estados Unidos, la Federación Panamericana y varios clubes en la costa este, y fue entrenador en el propio club de judo del Pentágono. Al mudarse a Japón, se convirtió en el enlace entre el Kodokan y la Federación de Judo de los Estados Unidos. Su trabajo de base en Nebasa era de los mejores que se podían encontrar en el Kodokan. También era quinto dan de Tomiki Aikido.
Su relación con Masatoshi Nakayama de Shotokan y con Masutatsu Oriyama de Kyokushinkai indican que también está involucrado en el karate. De hecho, fue gracias a su formación como soldado y artista marcial, al vivir en Japón y estar comprometido en el mundo de las artes marciales, lo ayudó a crecer e integrarse en tantos aspectos de ese mundo como fue posible. Incluso aquellos que desconocen su formación en judo saben de su implicación con las artes con armas. Más de una fuente lo cita como séptimo dan de Kendo y Yaido y un practicante muy competente en Jukendo. Draeger se convirtió en el primer extranjero en ingresar a la escuela Tenshin Soden Katori Shinto-ryu. Esta escuela era una de las más antiguas de Japón. Enseñaba diversas artes marciales como la espada, el bastón y la lanza, también diversas formas de Jujutsu. Entonces, bajo la dirección del renombrado Ryusuke Otake Shihan, completó su formación con el grado de instructor. Practica también regularmente con su amigo Kaminoda Tsusemori, poseedor de un Menkyo Kaiden en Shindo Musoryu, un koryu que enseña principalmente el Yo y que influye fuertemente en la práctica actual del Jodo, y en Muso Shindan-ryu, un koryu que enseña principalmente el Yaijutsu y que está particularmente influenciado por la práctica actual del Yaido. También junto a maestros especiales como Shimizu Takashi, que fue el 25º Soke de la escuela Shinto Musoryu. A partir de la década del 70, se distanció de la disciplina Jigoro Kano, al que se había dedicado casi por completo durante más de 25 años. Su opinión al respecto fue tajante. El judo actual, con su perfil olímpico, no me gusta. No tiene el espíritu que buscó inculcar su fundador. En 1966, emprendió una gira de un año con voluntarios de diversas disciplinas. Sus viajes incluyeron Borneo, Malasia, Filipinas, Indonesia, Sumatra, Australia y Nueva Zelanda, donde realizó investigaciones y entrenamiento. En cada ocasión, Don Draeger tomó fotografías y apuntes, experimentó con nuevas armas y aprendió técnicas de artes marciales de los maestros con los que se cruzó. El quinteto compuesto por Don Draeger, Robert Smith, John Blooming, Quinton Chambers y Henry Plee formó durante un tiempo el núcleo más influyente de practicantes occidentales en el mundo angloparlante y el francófono gracias a Plee. Su trabajo colectivo desde la década del 50 hasta el 80 fue fundamental para sentar la cultura de las artes marciales en Occidente. Enfrentados ideológicamente con otros que vendían sus productos en el mercado americano al mismo tiempo, pero carecían de su rigor académico, eran dos de las más conocidas caras de las artes marciales estadounidenses. Robert Trias y Ed Parker. La lucha entre estos dos grupos por el control del mercado dejó en Estados Unidos una brecha aún abierta. Trias buscó incluso reunirse con Don Draeger. Este último siempre lo rechazó bajo el pretexto de que solo hablaba de artes marciales con artistas marciales. Incluso fue muy crítico del contenido de los libros escritos por el considerado padre del karate americano. A lo largo de su vida, cada uno desarrolló un método diferente para preservar las artes marciales y la cultura. Para Smith, difusor del Tai Chi Chuan y disciplinas chinas en general, representan un esfuerzo holístico que incluye no solo las habilidades físicas, sino incluso la sabiduría heredada de un sistema, con artes afines como la poesía y la estructura social general. Para John Blooming, este acumuló su amplia experiencia personal en combate para crear un sistema híbrido de golpeo y agarre que incorpora todos los estilos en los que se formó. Henry Plee profundizó desde lo esotérico, Chambers desde lo intelectual por medio de su bibliografía. Para Draeger era la efectividad en el combate y con ese fin formuló un sistema de investigación llamado opleología. Robert Smith y Don Draeger fueron dos de los primeros angloamericanos en practicar judo. Su encuentro en el Club de Judo de Chicago, gracias a la presentación del legendario instructor Johnny Osako en 1948, marcó el inicio de una prolífica colaboración que dio lugar a algunos de los primeros estudios
en inglés sobre las artes marciales asiáticas. Antes de finalizar este bloque, te tiro un dato más bastante privado. Encontramos ciertos mitos que persisten con fuerza en la leyenda que rodea a Don Draeger y sus colaboradores. ¿Trabajó Draeger para la CIA? ¿Quién financiaba su estadía en Japón, sus viajes? Muchos dicen que la CIA. Investigaba para ellos todo lo que sea artes marciales y métodos de combate en general. Se sabe por fuentes fiables que Robert Smith fue consultor de la CIA en Taiwán entre 1959 y 1962. Henry Play era un alto miembro de la masonería, gracias a lo cual tuvo la puerta abierta para prácticas esotéricas difíciles de llegar para el grueso de los occidentales. Blooming, en su Ámsterdam natal, trabajó para importantes miembros de los bajos fondos. Paradójicamente, también fue guardaespaldas de la realeza. Quentin Chambers es el único fuera de toda sospecha de doble vida. Y para terminar la historia, ¿cuál podemos considerar que es su legado? A lo largo de su carrera fue considerado y atento con quienes viajaron a Japón para estudiar artes marciales y reavivar su pasión por estas disciplinas. Don Draeger apoyó y ayudó a decenas de artistas marciales, hoy leyendas como Terry Dobson, Peter Urban, Dan Ivan, Steve Arnil, entre tantos otros, a contactarse con diferentes maestros, así como numerosos exponentes japoneses como Masatoshi Nakayama, Koichi Tohei, Masoyama, Kohen Yamaguchi, Fumio Demura y más. Seki Hatsumi, a quienes asesoró para que puedan implantar sus escuelas en Occidente. Se puede decir que es, sin duda, el estudioso de artes marciales más prolífico del siglo XX, dado el número extremadamente impresionante de libros, artículos, publicaciones, ensayos y prefacios que ofreció a la posteridad. Y junto a Robert Smith escribió Indonesian Fighting Arts, descubriendo en Occidente artes marciales aún no vistas por el público. A finales de la década del 60, en la quinta película de James Bond, Solo se vio 2 veces, acudieron a él por asesoría general y para que sea el doble de riesgo de su estrella Sean Connery. Su principio rector fue la preservación de las artes marciales japonesas, que consideraba ya al borde de la extinción. Su cruzada era simple: entrenar al mayor número posible de occidentales en todas las disciplinas marciales japonesas para que puedan conservarse intactas y enseñarse su mayor versión al público. Debido a su conocimiento de varias disciplinas marciales, muchos consideraban que Draeger estaba adelantado a su tiempo, especialmente en su enfoque del entrenamiento. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.